Lo primero que pensé fue que nos estaban robando. Escuché un golpe seco, como si alguien hubiese cerrado mal la puerta del portal, y luego pasos. Ligeros, rápidos, casi calculados. Miré el reloj. Eran las 2:08 de la madrugada. Me levanté en silencio, descalzo, y bajé las escaleras sin hacer ruido. El corazón me latía fuerte pero no tenía miedo. Tenía algo peor, curiosidad. La puerta de casa estaba cerrada. Pero no con llave. Escuché algo más, una voz, un murmullo ahogado desde el salón. Pensé en mi hijo, dormido arriba, y fue entonces cuando entré, sin pensarlo, con toda la rabia del mundo contenida en los puños. Y lo vi. Un tío, sin camiseta, de pie en medio del salón, mirando hacia el pasillo como si supiera que yo venía. Flaco, más joven que yo, con barba de 3 días y cara de imbécil. Llevaba los pantalones medio puestos y ni siquiera tuvo tiempo de subir la cremallera. Detrás de él, desde el sofá, se asomaba mi mujer. Mi mujer. En bragas. Con esa cara de pánico, como si la hubiesen pillado robando en el Corte Inglés. No recuerdo haber gritado. Solo recuerdo cómo se me tensaron los brazos y cómo empecé a caminar hacia él sin decir nada. El tipo levantó las manos, como si eso fuese a servirle de algo. Tronco, espera, esto no es lo que parece, dijo. Y fue entonces cuando le pegué el primer puñetazo. No fue un gran golpe, pero suficiente para que cayera de culo al suelo, tropezando con la alfombra. Mi mujer gritó mi nombre. No por preocupación por mí, sino porque él se había caído. Fue ahí, en ese momento, cuando entendí que esto no era un desliz. Esto no era una calentura. No era una mala noche. Esto llevaba tiempo. Y yo había sido el payaso de la función. El tipo se levantó del suelo con dificultad, se subió los pantalones y ni siquiera intentó defenderse. No me pidió perdón, no me gritó, no me dijo que no lo sabía. Simplemente se quedó allí, callado, mientras Laura, con la cara pálida y sin dejar de temblar, le decía que se fuera. Él asintió como un niño pequeño pillado robando chicles, agarró su camiseta del respaldo de una silla y salió de casa sin mirar atrás. Nadie le impidió irse. Ni siquiera yo. Lo miré mientras salía, esperando sentir odio, pero solo tenía un vacío dentro del pecho, como si el cuerpo aún no hubiese entendido lo que acababa de pasar. Escuché el sonido de la puerta cerrarse detrás de él y entonces, el silencio volvió a ocuparlo todo, un silencio denso, como si el aire se hubiera detenido. Laura se sentó en el sofá, no dijo una palabra. No lloró, no pidió disculpas, no intentó explicarse. Solo se cubrió el pecho con una manta que tenía a mano y me miró sin saber qué hacer con los ojos. Yo tampoco sabía qué hacer, pero no me moví. Me quedé allí de pie, mirando a la persona con la que había compartido más de 10 años de vida, con quien había tenido un hijo, con quien había firmado una hipoteca, comprado muebles, discutido por tonterías, reído por estupideces. De pronto, todo eso parecía haber pasado hace siglos. Sentí que no conocía a la mujer que tenía delante. ¿Quién es? Le pregunté con una voz que me costó reconocer como mía. Laura tardó en contestar. Bajó la cabeza, tragó saliva, y dijo el nombre de alguien que no conocía. No era del colegio, no era del trabajo, no era del barrio. Alguien que, según ella, conoció en un curso de verano sobre técnicas pedagógicas que hizo en Madrid hacía unos meses. Me explicó que empezaron hablando por Instagram, que se cayeron bien, que él también era profesor, que compartían ideas. Al principio eran solo conversaciones. Luego quedaron una vez. Y después, más. No necesitaba escuchar los detalles, pero lo soltaba igual, como si confesar fuese una forma de aliviar su culpa. Yo la escuchaba sin interrumpir, no por respeto ni por interés,
sino porque no tenía fuerzas para decir nada. Fue solo un par de veces, dijo, evitando mi mirada. No seas idiota, le contesté, sin gritar, sin moverme. No era la primera vez. No lo miras así a alguien con quien has estado solo un par de veces. Ahí sí me miró, con los ojos muy abiertos, como si no esperara que yo pudiera leerla tan bien. Ese momento me jodió más que todo lo anterior. La manera en la que ella entendió que ya no podía ocultarlo, la forma en la que aceptó que no había escapatoria, como si por fin se diera cuenta de que ya no le quedaba ninguna mentira disponible. ¿Desde cuándo? Pregunté. Julio, susurró. Era noviembre. 4 meses. 4 meses durmiendo a su lado, cenando juntos, hablando de cosas del cole de Marcos, de si comprar una tele nueva, de qué hacer en Navidad. 4 meses viendo cómo ella salía algunos jueves con las chicas del colegio, y yo tan confiado, tan imbécil, dándole espacio, pensando que era sano que cada uno tuviera su vida. 4 meses compartiendo cama con alguien que tenía una doble vida tan pulida que ni siquiera olía raro. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de la magnitud de lo que había pasado. ¿Marcos lo ha visto alguna vez? Pregunté sin poder evitarlo. No, nunca vino aquí antes, lo juro. Lo juro. Esa frase me resultó tan inútil que me dieron ganas de reír. No porque pensara que era mentira, sino porque ya me daba igual si era verdad. No tenía sentido seguir buscando pruebas o intentando reconstruir las veces que me había mentido. Lo importante era que lo hizo. Me lo hizo. Y lo peor, sin ningún motivo que pudiera entender. Nuestra relación no era perfecta, pero no estaba rota. No peleábamos más de la cuenta, teníamos sexo con frecuencia, nos queríamos, o al menos eso pensaba yo. Por eso me costaba tanto asimilar que no había ninguna razón lógica, solo una decisión suya, deliberada, egoísta, de cruzar una línea que no se deshace. ¿Por qué? Pregunté, con voz cansada. Laura tardó mucho en contestar. Y cuando lo hizo, fue aún peor. No lo sé, dijo. Y se encogió de hombros. No lo sé. Como si todo esto hubiera sido un accidente. Como si alguien se tropezara y se metiera en otra cama por error. Me quedé mirándola. Y en ese momento supe que ya no quería dormir con ella nunca más, que no quería oler su pelo, ni ver cómo se cepillaba los dientes mientras yo me duchaba. No me cabía en la cabeza que alguien pudiera destruir una vida entera y luego encogerse de hombros. No podía entender cómo lo que habíamos construido durante años se podía borrar en una noche por el capricho de una aventura. Me fui a la cocina. Abrí una cerveza. Me senté a la mesa sin decir nada más. Pensé en despertar a Marcos, sacarlo de la cama y marcharme de la casa, pero no podía hacerle eso. No a él. Él no tenía culpa de nada. Volví al salón. Laura seguía en el sofá, callada, envuelta en esa manta como si pudiera esconderse de lo que había hecho. Te vas a ir mañana, le dije. Y no me hables hasta entonces. No respondió. Asintió con la cabeza, sin mirarme. Volví a subir las escaleras. Me metí en la cama, aunque no dormí. Pensé en muchas cosas. Pensé en el tipo. Pensé en ella. Pensé en todo lo que había creído cierto y ya no lo era. Y, sobre todo, pensé en qué coño iba a hacer ahora. No me habló en toda la mañana, lo cual era justo lo que yo había pedido, pero aún así su silencio me resultaba molesto. Bajó las escaleras con una bolsa de deporte, se preparó un café sin mirarme y se sentó en la mesa del comedor con una actitud que parecía pedir compasión, como si estuviera esperando que yo le dijera algo, lo que fuera, incluso un insulto, pero no tenía nada que decirle porque la imagen de ella con aquel tío en nuestro salón todavía me estaba quemando por dentro. Me senté frente a ella sin tocar el desayuno, la observé mientras removía el café,
y no pude evitar pensar que estaba actuando como si fuera ella la víctima, como si el que hubiese fallado fuera yo por descubrirlo todo en lugar de ignorarlo como hacen algunos idiotas que prefieren fingir que no pasa nada. Me mordí la lengua para no empezar a gritarle ahí mismo, porque Marcos todavía dormía y no quería que escuchara nada, pero era complicado, muy complicado, mirar a alguien que conoces desde hace años y no saber en qué momento exacto se convirtió en otra persona. ¿Te vas ya? Le pregunté sin quitar la vista de su cara. Sí, tengo clase a las 9, respondió con esa voz suave que usaba siempre que se sentía culpable pero no quería enfrentarse a nada. No me refiero a eso, le dije, apoyando los codos en la mesa. Me refiero a que te vayas de casa. Dijiste que te irías hoy. Tardó en contestar, como si todavía tuviera la esperanza de que me ablandara, como si después de haber traído a un desconocido a nuestra casa yo pudiera dejarlo pasar por el bien de la rutina, del niño, del que dirán. Pero no era negociable. No después de verla medio desnuda delante de otro, no después de haberme mentido durante meses mientras me daba besos de buenos días y me preguntaba si quería pasta o arroz para cenar. Todo eso ya no valía nada. No tengo dónde ir, dijo, finalmente. Solo necesito unos días para buscar algo. Tienes padres, tienes una hermana, tienes un compañero con el que te acuestas desde julio. ¿Me vas a decir que no tienes dónde ir? La miré con desprecio, porque de verdad pensaba que me estaba tomando por tonto otra vez. No quiero mezclar a nadie en esto, contestó, con esa cara de niña buena que a veces le salía cuando quería manipularme. Pues haber pensado en eso antes de meterlo en casa. El problema ya está mezclado y muy bien revuelto. Tienes hasta esta noche, dije, y me levanté de la mesa sin esperar respuesta. Marcos bajó poco después, medio dormido, y se sentó a desayunar. Le di un beso en la cabeza y traté de actuar normal, pero todo lo que hacía Laura, cada gesto suyo, me parecía una actuación barata y me costaba no mostrar la rabia que tenía. Ella le habló con su tono habitual, preguntándole por la excursión del viernes, si había terminado los deberes de ciencias, y él le respondió sin notar nada raro, porque todavía era un crío y no tenía por qué enterarse de la mierda en la que su madre había metido nuestra vida. Cuando se fueron al colegio, me senté en el sofá del salón, ese mismo donde había estado el otro imbécil unas horas antes, y me quedé mirando al vacío durante un buen rato. No tenía ni idea de cómo explicar todo esto a mi hijo cuando llegara el momento. Pensé en llamarla para decirle que no apareciera por la tarde, que viniera por sus cosas cuando él no estuviera, pero me pareció cobarde. No podía protegerla más. Ella se lo había cargado todo y tendría que dar la cara. Por la tarde, cuando volvió, ya tenía preparada una maleta más grande y una mochila. Marcos estaba en su habitación con los cascos puestos, jugando a la consola. Ella entró sin decir nada, se agachó, lo besó en la frente y le dijo que iba a dormir fuera unos días por trabajo. Él ni levantó la vista, solo asintió como si fuera algo normal. Me miró de reojo, esperando mi reacción, pero no dije nada. Cuando se volvió hacia mí, su expresión cambió. Me di cuenta de que ella sí pensaba que todo esto era temporal, que en algún momento la rabia se me pasaría, que lo hablaríamos, que lo resolveríamos. No entendía aún lo que había hecho. No quiero que esto acabe así, me dijo desde la puerta, con la maleta en la mano. Pues no haberlo empezado así, le respondí sin moverme del sitio. Yo no quería hacerte daño, dijo, como si eso borrara todo. Pues lo has hecho. Y de la forma más baja posible. Dentro de esta casa, con nuestro hijo durmiendo arriba. No me jodas, Laura, al menos ten la decencia de callarte. Se quedó en silencio. Bajó la cabeza y se fue sin decir nada más. No le deseé suerte, no le dije adiós, no le pregunté dónde iba. Solo escuché cómo se cerraba la puerta y luego el portal. Me levanté, me acerqué a la ventana y la vi subirse a un coche negro que no era el suyo.
Estaba conduciendo él. Me dieron ganas de bajar, de sacarlo del coche y romperle la cara, pero me contuve. No por él, sino porque no quería darle a Laura la satisfacción de hacerme parecer un loco. Ella me había jodido la vida, pero yo iba a elegir cómo reaccionar. Y eso incluía planear bien mi venganza. La venganza no fue un arrebato de una sola noche, fue una lista que fui tachando con la calma de alguien que no quiere volver a perderlo todo por impaciencia. No empecé por la violencia ni por el escándalo público, empecé por proteger lo mío, porque lo primero que me enseñaron mis padres fue a no dejar que nadie me dejara en la ruina sin pelear, y después de eso pensé en hacerle pagar a Laura en la medida en que yo pudiera demostrarle con hechos que sus decisiones tenían consecuencias. Lo primero fue llamar a un abogado. Lo hice por la mañana, con la voz fría y sin prisa, y pedí una cita para esa misma tarde. No dije en la llamada mi mujer me engaña, dije necesito saber qué opciones tengo para proteger a mi hijo y mis bienes, y eso bastó para que me pusieran en la lista urgente. El abogado me explicó lo básico, medidas provisionales, custodia, titularidades, cuentas conjuntas, y me preparó para lo que había que mover rápido. No hubo gritos, ni amenazas telefónicas, ni llamadas de madrugada, solo papeles y firmas y un depósito que todavía me dolió pagar. Fue el primer paso tangible, poner mi vida en manos de la ley. Mientras tanto, me aseguré de juntar pruebas de la forma más discreta posible, sin intentar trucos que pudieran invalidarlas después, no había necesidad de mostrar cómo las conseguí. Había fotografías que ella misma no evitó dejar en un sitio que cualquiera podría ver, mensajes que en su momento eliminaron pero que quedaron guardados en copias automáticas, recibos, horarios de entradas y salidas que encajaban con las noches que ella decía trabajar en cosas del colegio, y la coincidencia de su comportamiento con las fechas en las que él venía a recogerla al portal. Reuní todo en una carpeta ordenada, con fechas y lugares, y lo llevé al abogado. No hacía esto para humillarla primero, lo hacía para tener la certeza de poder pelear por la custodia y para evitar que ella se marchara y dejara a Marcos en una situación de incertidumbre. Aún así, había algo de revancha en todo aquello, quería que existiera un registro que ella no pudiera borrar con un lo siento de última hora. El segundo movimiento fue informar a su dirección laboral, pero no por rabia, sino por responsabilidad. Si una profesora está cruzando límites que afectan a menores o que comprometen su conducta profesional, el centro tiene derecho a saberlo. Preparé un sobre con copia de las pruebas más contundentes y pedí una reunión con el director del colegio, me presenté, hablé sin estridencias ni lamentos, expuse los hechos y entregué el material. No esperé venganza personal en esa visita, esperaba que se actuara con imparcialidad, que se protegiera el entorno del niño y que se abriera una investigación interna. Sabía que eso podía costarle el trabajo a Laura, y en el fondo eso también fue una especie de justicia. No quiero que mi hijo tenga a alguien que pueda poner su vida en riesgo por caprichos. La dirección me recibió con profesionalidad y me prometió estudiar el asunto conforme al protocolo, y esa promesa ya era parte de mi plan. No me olvidé del tipo que vino a casa, es decir, no dejé que se convirtiera en un hombre sin consecuencias. No llamé a nadie para ajusticiarlo, no lo seguí ni lo amenacé en persona, en lugar de eso, esperé a que mi abogado incluyera su relación en los papeles de la separación y en el expediente. Cuando llegó el momento de presentar las medidas provisionales, la mención de su presencia en mi hogar y las pruebas adjuntas pesaron en la balanza. El objetivo no era destruirlo por completo, sino que su aparición sirviera para que el juez valorara aspectos de conducta, de riesgos y de estabilidad emocional del entorno de Marcos. En la burocracia fría de los juzgados, mis pruebas tuvieron más fuerza que cualquier rabia visceral. Ver su nombre escrito en un documento oficial, acompañado de hechos, me dio una satisfacción extra, una seguridad de que mi voz había sido escuchada de forma que no podía ser ignorada. Uno de los momentos más concretos de mi revancha lo planifiqué con frialdad, la mudanza de mis cosas importantes y el cambio de cuentas. Saqué de la casa los objetos que eran míos, papeles,
cuentas, recortes de trabajo, fotos antiguas que no quería que se convirtieran en una moneda de intercambio, y abrí una cuenta nueva a mi nombre para los ingresos y la custodia temporal de los gastos de Marcos. Transferí lo necesario para no dejarla con acceso directo a todo. No fue un acto impulsivo, fue una decisión tomada con asesoría legal para asegurar que, hasta que se resolviera el asunto, mi hijo y yo tuviéramos seguridad económica. Esa acción, aunque práctica, fue una forma clara de decir no volverás a decidir por mi vida sin que yo lo sepa. No toda la venganza fue fría y administrativa, hubo también un componente público controlado. Envié copias de lo básico, sin detalles íntimos que no aportaran a la causa, a miembros de la familia de Laura que sabía que merecían saberlo por derecho y por la necesidad de proteger a Marcos. No lo hice para humillarla socialmente, lo hice para que quienes podían ayudar en el cuidado del niño supieran la verdad y no se vieran sorprendidos por decisiones unilaterales. Ver las caras de su madre cuando recibió el sobre fue duro, pero necesario. La reacción fue de incredulidad y tristeza, y eso me demostró que mi intención no era destruir por deporte sino poner las cosas en su lugar. La parte más íntima de mi venganza fue obligarme a dejar de ser la víctima silenciosa. Empecé a contar lo que había pasado a 2 o 3 amigos de total confianza, personas que no iban a traicionar a mi hijo con chismes pero que sabían cómo apoyarme y actuar si hacía falta. Salir del aislamiento me dio herramientas para sostenerme durante las sesiones con el abogado, para preparar la custodia y para no caer en humillaciones públicas que me habrían hecho quedar mal. Recuperé mi rutina, mis horas en el taller, salí a correr por las mañanas cuando aún estaba oscuro y pensé en pequeños proyectos que haría con Marcos durante los fines de semana. Esas cosas eran parte de mi revancha, una revancha silenciosa que consistía en reconstruir mi vida sin ella. Cuando llegó la primera vista provisional, me presenté con la carpeta ordenada, con el abogado a mi lado y con la certeza de que lo que había hecho era necesario. No salí de allí queriendo que ella sufriera, salí queriendo seguridad para mi hijo y para mí mismo. Si la venganza es eso, entonces recibí lo que buscaba, la casa quedó en suspenso para uso del menor, se establecieron visitas controladas y la sensación de que no todo se desmoronaba fue real. La última página de esa jornada fue física y legal, la separación inició su curso y yo me sentí por primera vez desde que encontré al tipo en mi salón, dueño de mi propia historia. Volvimos a hablar una semana después de la primera vista judicial, en un bar del centro donde ella pidió que nos viéramos sin Marcos. Acepté porque quería escuchar lo que tenía que decir, no porque esperara nada distinto de lo que ya había escuchado antes. Ella llegó puntual, vestida como si aún quisiera agradarme, y se sentó sin pedirme permiso. No me ofreció disculpas de inmediato, ni empezó justificándose como otras veces, simplemente dijo mi nombre, me miró a los ojos y esperó. Yo no le devolví la mirada, me limité a observar sus manos apoyadas sobre la mesa, las mismas manos con las que había acariciado a otro tipo mientras yo creía que estaba trabajando. El camarero llegó, pedimos 2 cafés, y cuando se fue, el silencio se mantuvo durante casi 1 minuto. Fue ella quien lo rompió. No pensaba que todo terminaría así, dijo, con un tono contenido, sin lágrimas ni teatralidad. ¿Y cómo pensabas que iba a terminar? Le respondí, sin necesidad de alzar la voz. No lo sé, no pensaba tanto en el final, respondió. Me dejé llevar, y cuando quise darme cuenta, ya estaba metida en algo que no sabía cómo manejar. ¿Metida en algo? Llevabas 4 meses viéndolo a escondidas. Lo metiste en casa. ¿De verdad quieres que crea que no sabías lo que hacías? Sí, lo sabía, pero no pensaba que me ibas a descubrir de esa manera. Ni que te ibas a volver a alguien tan frío. No soy frío, Laura. Estoy jodido. Pero no pienso arrastrarme por alguien que me traiciona en mi propia casa. ¿Qué querías que hiciera, que fingiera que no pasó nada? ¿Seguir como si no hubiera visto cómo salía ese imbécil del salón donde jugamos con Marcos?
Ella se quedó callada unos segundos, respirando hondo, mirando hacia la ventana como si buscara una respuesta en la calle. Después volvió a girarse hacia mí, y lo que dijo no me sorprendió, pero me confirmó que ya no había vuelta atrás. No quiero que nos separemos del todo, dijo. Sé que he destrozado muchas cosas, pero no quiero que Marcos crezca entre dos casas. No quiero que se convierta en otro niño más con padres separados. Eso ya pasó, Laura. Marcos ya es uno más de esos niños. Y no por mí. Tú decidiste eso la noche que lo traíste a casa. ¿No podemos al menos pensar en algo? No sé, terapia, tiempo, distancia, cualquier cosa que no sea tirar la toalla tan rápido. ¿Rápido? Te estuviste follando a otro durante 4 meses, y el día que te pillé no tuviste ni la decencia de decirme que se había acabado. Tu única reacción fue pedir que te dejara dormir allí una noche más. No me hables de rápido. Tú lo mataste todo con cada mensaje que le escribiste mientras yo preparaba la cena. Yo no quería que esto pasara así, te lo juro. Ya no me importa lo que querías o no querías. Ya no me importa si lo sigues viendo o no. Ya no me importa si estás arrepentida o si solo te pesa haberte quedado sin casa. No tengo ningún interés en reconstruir nada contigo. Lo único que quiero es acordar lo que queda del proceso legal de forma que Marcos sufra lo menos posible. Tú puedes llorar, gritar o irte con quien quieras, pero ya no formo parte de eso. Laura bajó la cabeza y se quedó mirando el café sin tocarlo. La vi tragar saliva y morderse el labio, pero no dijo nada durante al menos 3 minutos. El camarero pasó de nuevo por la mesa y nos preguntó si queríamos algo más, y yo negué con la cabeza. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más seca, más consciente de que ya no había espacio para maniobras. Entonces ya está, dijo, sin drama. No hay más que decir. Exactamente, respondí. Lo único que queda es cerrar esto lo más ordenadamente posible. Y Marcos, empezó a decir, pero la interrumpí. Marcos no va a ver a 2 adultos gritándose ni usando al niño como escudo. Eso no lo voy a permitir. Vas a tener tu espacio, tus visitas, tus fines de semana. No te lo voy a impedir, pero tampoco voy a quedarme callado si intentas manipularlo o presentarte como víctima. No lo eres. Se quedó callada. Asintió. Por primera vez desde que empezó todo, no intentó justificarse ni venderme otra versión. Tal vez se dio cuenta de que la última puerta se había cerrado. Tal vez, por fin, entendió que lo que había perdido ya no se recupera con buenas intenciones. Se levantó, dejó un billete sobre la mesa y me dijo que hablaría con su abogado para ajustar lo que quedaba pendiente. No me dio la mano ni me pidió un abrazo. Salió del bar sin mirar atrás, como lo había hecho aquel tipo la noche en que la descubrí. Y yo, por fin, sentí que no me debía nada. Ni una explicación más, ni una lágrima más. Cuando llegué a casa, Marcos estaba en su habitación haciendo un dibujo. Me senté junto a él y me preguntó si ya había terminado la reunión con mamá. Le dije que sí, que habíamos hablado de cosas importantes. Me miró un momento y me preguntó si ella iba a volver. Me quedé mirándolo en silencio unos segundos, y le respondí lo más honestamente posible sin destruirle la infancia. Mamá va a tener su casa, y tú vas a poder verla muchas veces. Pero esta casa es la tuya. Y yo voy a estar aquí siempre. No dijo nada más. Volvió a su dibujo. Era un tren, como siempre. Y por primera vez en semanas, sentí que no todo estaba perdido. Aunque Laura ya no fuera parte de mi vida, todavía tenía una razón para levantarme cada mañana. Han pasado 30 días desde aquella madrugada en la que todo se fue al carajo. 30 días exactos desde que vi a un desconocido en mi salón con los pantalones bajados y mi mujer medio desnuda detrás de él.
En ese tiempo he hablado con abogados, con el colegio de Marcos, con psicólogos, con el banco, con mis padres, con su familia, con amigos que hacía años que no veía. He tenido que explicar una y otra vez lo que pasó, con palabras cuidadosas para que no parezca que estoy buscando lástima, y también he tenido que guardar silencio cuando la versión que llegaba a otras personas era diferente, como si de pronto ella fuera la que había sido empujada a fallar. No me molesta. Que cada uno piense lo que quiera. A estas alturas, ya no necesito que me crean, solo necesito paz. Marcos ha empezado a entender. No con palabras exactas, ni con confesiones desgarradoras, pero lo ve. Lo nota en la rutina, en que ahora duerme siempre conmigo, en que hay días en los que se va a dormir a casa de su madre, pero siempre vuelve con cara de no saber si puede contarme lo que hizo allá. Nunca le pregunto nada. Solo le digo que me alegra que se lo haya pasado bien. No quiero ser ese padre que compite por el cariño de un niño. Lo único que me interesa es que él no arrastre esta historia como una culpa que no le corresponde. Por eso estamos yendo a terapia, los dos, juntos. Hablamos de cosas simples, de cómo se siente en el colegio, de qué sueña últimamente, de los dibujos que hace. Nunca hemos mencionado a su madre en las sesiones, y me parece perfecto. Ya tendrá tiempo, cuando sea mayor, de entender lo que ocurrió. Laura ya no intenta volver. La última vez que nos vimos fue en esa cafetería. Desde entonces solo hemos intercambiado correos sobre temas logísticos. Nada de emociones, nada de preguntas fuera de lugar. Creo que finalmente aceptó que no había nada que reconstruir. Ella sigue trabajando en el colegio, pero me consta que la dirección le ha impuesto algunas restricciones internas. No sé si eso le dolió o no, y tampoco me importa. Yo no moví los hilos para arruinarle la vida, pero tampoco me voy a disculpar por haber hecho lo necesario para proteger la mía. La familia de ella ha sido un caso aparte. Su hermana me escribió un correo larguísimo lleno de disculpas y vergüenza ajena, diciéndome que ni ella ni sus padres sabían nada y que sentían que no hubieran visto las señales. Le agradecí la honestidad, pero no me interesa reconstruir una relación con ellos. Pueden seguir viendo a Marcos si él lo quiere. Yo, en cambio, estoy bien manteniéndome al margen. He empezado a rehacer cosas que había dejado tiradas durante años. Volví al gimnasio después de mucho tiempo. No por estética, sino por rutina. Me apunté a un curso de cocina los jueves por la noche, en parte porque quería comer mejor y en parte porque necesitaba ocupar la cabeza. He salido a cenar 2 veces con gente del trabajo. No estoy buscando pareja, ni tengo ninguna necesidad de empezar nada nuevo. Solo quiero aprender a estar solo sin que eso me parezca una condena. La soledad no es el castigo fue vivir con alguien que me mentía todos los días. Ahora al menos sé que la persona que vive en esta casa soy yo y nadie más. Una noche, mientras preparábamos la cena, Marcos me preguntó por qué mamá ya no venía a cenar con nosotros. No fue una pregunta triste, ni con tono de reclamo, solo una curiosidad natural. Le dije que a veces las personas dejan de quererse como antes y que lo mejor en esos casos es dejar de vivir juntos para que no se hagan daño. Me miró un rato sin decir nada, como si estuviera procesando todo eso en su cabeza, y después cambió de tema, como hacen los niños. Supongo que esa fue mi señal de que lo estaba haciendo bien. No necesita saber más por ahora. Lo importante es que no me vea como un tipo roto, sino como alguien que sigue ahí. Lo que más me ha enseñado todo esto no es la infidelidad en sí, sino la forma en que uno reacciona cuando pierde algo que daba por sentado. Yo daba por sentado que Laura era leal, que nuestra vida era estable, que la rutina era un refugio y no una trampa. Cuando todo eso se cayó, lo primero que pensé fue en destruir, en gritar, en vengarme con todo. Pero con el tiempo entendí que la verdadera forma de revancha era no hundirme. Ella puede seguir con su vida, con quien quiera, haciendo lo que quiera.
Yo no voy a seguirla, ni a espiarla, ni a preguntarme si fue culpa mía. Porque no lo fue. Yo estuve ahí todos los días. Fui padre, fui compañero, fui trabajador, fui honesto. Si ella eligió otra cosa, no fue porque yo fallara, fue porque ella no supo valorar lo que tenía. Y ahora, que no lo tiene, no puede volver a tocar la puerta y esperar que se le abran los brazos como si nada hubiera pasado. Lo que aprendí es que la dignidad no se discute. Se practica. Y la mía está intacta. La historia terminó así. Sin reconciliación, sin drama final, sin una escena de perdón. Solo dos personas que tomaron caminos distintos después de que una de ellas eligiera mentir. Lo que venga después no lo sé. No tengo planes para enamorarme otra vez, ni para casarme, ni para rehacer una vida que ya no me interesa repetir. Lo único que quiero es levantarme cada mañana, hacerle el desayuno a Marcos, llevarlo al colegio, volver a trabajar y dormir tranquilo. Si eso es empezar de nuevo, entonces bien. Lo demás ya no me hace falta.